grabación. ¿Ok? Muy bien, pues esta es la primera clase de nuestra siguiente materia que se llama el lenguaje en relación con el hombre y este es el bloque 2, ¿ok? Vamos a empezar compartiéndoles entonces mi presentación. Nos vamos a ir directamente ahora sí a responder la guía, porque esta materia, si ustedes ya tienen todas sus guías, ¿cuántas guías son? Varias. Son bastantitas, ¿verdad? Son varias. Son 7, ¿sale? Algunas un poco extensas, otras no tanto, pero la finalidad de la clase es que ustedes tengan la manera de no necesariamente, bueno, no solo aprendérselas, sino atender cómo podemos deducir cada una de las materias, ¿sale? Si se dan cuenta, pues la materia no es tan difícil, el nombre es el lenguaje y en realidad es algo que vivimos todos nosotros todos los días, ¿ok? Sí. Muy bien, vamos entonces a empezar. Perdón, me regreso un poquito a la presentación. Ese es el nombre de la materia y esta presentación es un material es un material revisado con el profe Enrique Moreno, ¿sale? Son sus créditos porque lo van a decir, la profe le piratea las presentaciones. No, no, no. El profe me prestó su presentación, me dijo, la puedes usar, entonces hay que darle su crédito. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas? Pero vamos a ver qué es esto, ¿sí? Ey, ¿cómo que no se puede tener acceso a chanto? Dios, ya nos dieron de baja el video. Bueno, ni modo, nos vamos a quedar sin ver el video. Porque resulta que ya lo dieron de baja. Muy bien. Las respuestas que vienen ahí dice, ampliar la extensión y profundidad del texto, provocar dudas y las reflexiones sobre el tema, realizar la revisión de otros y su posición contraria, tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. ¿Qué son estas referencias bibliográficas? Cuando nosotros elaboramos textos oficiales, una tesis, un ensayo, una tesina, un reporte, ¿sí? Es importante ir a consultar el mismo tema, pero con otros autores, algo que ya haya sido validado, algo que ya haya sido aprobado, ¿sí? Documentos oficiales, pero no podemos decir, me gusta esto y se lo voy a poner a mi trabajo, a mi escrito, porque eso se llama plagio. Por eso es importante que los autores pongan referencias bibliográficas. No hace mucho tiempo salió el caso de una diputada, una senadora, una no sé qué era, que le estaban intentando comprobar que había plagiado la tesis para graduarse. ¿Se acuerdan? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, existen las referencias bibliográficas. Mande usted. Dice por acá. Sí, claro, con mucho gusto. Parece que ahí quedó. Gracias. Dice, en la escritura académica, los autores recurren a la cita para dar cuenta de la relación entre su producción escrita y otros textos que les han servido de referencia y describir las fuentes de las que se han obtenido las ideas de manera que sus lectores tengan la oportunidad de analizar y evaluar su trabajo. Esta es nuestra respuesta correcta, para tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. ¿Listo, chicos? ¿Nos vamos a la segunda? Díganme, prendan su micrófono y díganme sí o no, Sí. porque yo no los estoy viendo. Sale, vámonos a la segunda. Sí, maestro. Gracias. Uno de los recursos estilísticos es la denotación. Identifica cuáles de los siguientes enunciados se refieren a ella. A ver, léalos y vamos a ver cuáles se refieren a ella. Ahí les va, ¿eh? ¿Qué es la denotación?
El significado manifiesto. La novela se caracteriza por privilegiar la connotación sobre la denotación y en la lingüística, significado propio de una palabra con una expresión sin matización subjetivas. La denotación se contrapone a la connotación. Ahí les va. Diferencia entre uno y otro. La denotación informa la manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones. La denotación emplea las palabras de forma literal. La denotación solamente se puede interpretar de una manera de la forma literal. En la denotación no importa en absoluto el contexto comunicativo. La denotación se utiliza en textos científicos y periodísticos. ¿Ok? La connotación emplea las palabras en sentido figurado. ¿Qué estamos buscando? ¿Denotación o connotación? Lean la pregunta. Denotación. Denotación. ¿Ok? Y luego dice, la connotación lanza un mensaje subjetivo. Eso de leer entre líneas, más o menos se le parece a la connotación. Dice, y en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. La connotación tiene múltiples interpretaciones. En la connotación, el contexto puede darnos muchas pistas sobre el mensaje. La connotación es el lenguaje propio de los textos literarios debido a sus múltiples simbologías e interpretaciones. Eres tan linda como una flor. ¿Sí? Andamos buscando denotación. Vamos a lo que te truje, Chencha. ¿Cuál de estas cuatro creen ustedes que sean esos enunciados que utilizan la denotación? La C. 1 y 4. La C. El 1 y el 4. Muy bien. Muchísimas gracias. Vámonos a la siguiente. Ordena los pasos a seguir en una investigación documental. A ver si este video sí nos deja ver. Aquí está. Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una investigación documental. La investigación documental es un proceso que implica la ejecución de una serie de pasos y procedimientos que se caracterizan porque su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos recolectar, elegir, analizar y demostrar resultados congruentes. Es por ello que hoy te daremos los pasos para hacer una investigación documental. El primero es la selección del tema o problema. En este paso se deberá señalar a quién se investigará, las principales variables y el momento en el que se hará la investigación y el lugar. En pocas palabras, el título y los subtítulos. El segundo paso sería la delimitación del problema y el planteamiento de la hipótesis. Con el planteamiento del problema, se persigue responder a las interrogantes ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Para esto se debe conocer lo mejor posible el tema, y esto se logra revisando teorías y explicando el fenómeno. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en cada fuente de investigación que se revise debe de reconocerse al autor. Por otra parte, para las fuentes de información se consideran tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que provienen directamente de trabajos de investigación y que son artículos de revistas, trabajos, tesis, monografías o libros. Las secundarias son información procesada por otras personas como manuales, diccionarios o enciclopedias. Y las terciarias son las que ayudan a conseguir información como las revistas de información bibliográfica o bases de datos en Internet. El siguiente punto va a ser el desarrollo del proceso, es decir, la operacionalización y comunicación de resultados. Esta etapa es el resultado de la interpretación y análisis de la información del primer borrador, la estructuración del informe y finalmente la elaboración de la monografía. Se les recomienda escribir un borrador para que expongan sus ideas y luego irles dando forma poco a poco, siempre citando a los autores de las publicaciones originales.
Al finalizar el borrador, se realiza la introducción y el índice. En la redacción final, se busca aclarar resultados, descubrimientos, reflexiones o comprobaciones logradas con el proceso investigativo. No hay que olvidar que a pesar de que la característica de la investigación documental es que en su ejecución se recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos se recolecta, elige, analiza y se demuestran los resultados congruentes, siempre hay que darle crédito a los autores originales de los archivos que analizamos. Y que aunque nuestro nombre aparezca en la portada, en las referencias siempre deberán ser citados. 5 ideas de trabajo remoto sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripciones. Hay muchas empresas. Estuvo un poquito explícito, un poquito extenso. Y déjenme ponerle aquí pausa. Muy bien. Y vamos a regresarnos ahora sí a nuestra presentación. Listo. Ordena los pasos a seguir en una investigación documental. Dice, elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación, elegir un tema específico, realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia, buscar bibliografía especializada. ¿Cuál será? La La Es el inciso B. La B. Primero, vamos a elegir el tema. Luego hay que buscar en dónde vamos a buscar los medios donde vamos a obtener información, ¿sí? Que es la bibliografía especializada. Ojo, bibliografía se refiere únicamente a libros, porque antes se utilizaba pues únicamente los libros. Ahora utilizamos revistas, periódicos, sitios de internet, blogs, muchísimas cosas, ¿ok? Luego de ahí vamos a realizar las fichas y al final lo que tenemos que hacer es elaborar el esquema. ¿Cuál de los siguientes procesos lleva a cabo en la redacción de tus documentos, trabajos, ensayos, críticas, reseñas, líneas de tiempo? Aquí dice, creación de la tarea, priorización de la tarea, recordatorio de las tareas, implementación de la tarea, revisión de la tarea y prueba de la tarea. Estos serían los pasos, ¿sí? Lo primero es el plan del proyecto y las dependencias, etcétera, etcétera. En esta, la respuesta correcta es la primera. Preescritura, borrador, corrección y edición. Ahí les va. En la preescritura, normalmente escribimos las ideas centrales. ¿De qué quiero hablar? Voy a hablar de la educación, pero ¿qué aspectos de la educación? ¿Sí me explican? Luego empiezo a hacer mi borrador. Bueno, yo lo hago a mano, pero pues escribimos en computadora, ¿no? Este borrador se tiene que corregir tanto la redacción como la ortografía, porque hay reglas. Hay, por ejemplo, una regla que dice que no puedes escribir más de 6 renglones en un párrafo. Un párrafo muy extenso, nadie lo quiere leer. Y al final es la edición. La palabra está conformada por una cadena de fonemas, fonos o grafemas. Pensamiento, gato. Pronunciación, gato. Escritura, gato. El fonema es cada una de las letras. Dice, son imágenes acústicas con estudios por la fonología. Los fonos son los sonidos, estas vibraciones de la garganta, de las cuerdas vocales, son los fonos. El sonido articulado son estudiados por la fonética y la escritura es donde ya se representa gráficamente y eso es la ortografía. La número 5 dice, un estudiante del módulo 11 realiza la lectura de un artículo de opinión en el periódico y considera que para su mejor comprensión debe realizar esta actividad. Vamos a ver qué nos dice aquí este otro videíto. Se anda cargando, ¿eh? Hola, bienvenidos a su canal Aprendamos un poco de gramática. El día de hoy vamos a hablar sobre fonética. Hablar de fonética es hablar sobre pronunciación, es decir, todos los órganos que intervienen para la pronunciación de algún lenguaje o algún idioma. La fonética es la rama de la lingüística que estudia precisamente la producción de sonidos dentro del cuerpo humano.
Hablar de fonética es hablar de pronunciación y sobre todo hablar del sentido y la forma en la que decimos las palabras. Existen idiomas cuya pronunciación es muy fuerte, como por ejemplo el alemán o el ruso. Y existen algunos otros que su pronunciación es más delicada, incluso podemos decir que es hasta melódica, como por ejemplo el portugués. Podemos entender entonces que la fonética además nos ayuda a una correcta pronunciación y para podernos dar a entender de una mejor forma. La fonética es muy importante en el español porque precisamente la pronunciación que le damos a una palabra le puede cambiar el sentido, ya sea en una oración o en una frase. Un buen manejo de la fonética nos puede ayudar incluso a hacer una mejor pronunciación y con ello podemos expresar mejor la manera en la que pensamos. Hoy también hablaremos sobre los elementos morfológicos de las palabras, es decir, la estructura de una palabra. Dentro de la estructura de una palabra tenemos una parte invariable que se conoce como raíz o lexema. Cuando las palabras tienen la misma raíz o el mismo lexema es cuando se forma la familia de palabras. Además de ello tenemos morfemas derivativos. Los morfemas derivativos se encuentran previo a una raíz que se conocen como prefijos o también los podemos encontrar posterior a la raíz que se conocen como sufijos. Para que una palabra pertenezca a la misma familia es necesario que tenga la misma raíz. Podemos decir por ejemplo la palabra libro. Libro es una palabra básica que tiene una terminación muy sencilla. Las terminaciones, que son los morfemas derivativos llamados sufijos, son los que nos van a designar el género, el número, plural, singular, pueden ser aumentativos. Los prefijos, que son morfemas también que se encuentran previo a la raíz, nos ayudan a dar otra característica. Los más comunes son super, inter, intra, sub, etc. Estos, al unirlos con la raíz, nos ayuda a dar mejores características a la palabra. Conocer una familia de palabras no solo nos ayuda a expresarlo mejor, también nos ayuda a aumentar nuestro léxico y con ello podemos darnos a entender mejor nuestras ideas y trabajar mejor a la hora de la lectoescritura. Es muy importante decir que mientras más palabras sean claras para nosotros, es decir, que tengamos su significado claro, va a ser más fácil poder expresar todo lo que pensamos, todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos, incluso la intención que utilicemos a la hora de poder expresar algo. Recuerden que la gran cantidad de problemas que existen en la sociedad se llevan a cabo por la falta o la mala comunicación, así que debemos trabajar en ello. Bueno, con eso estamos terminando este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al canal si es que les gustó. Y recuerden, la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un lenguaje. Esto fue Aprendamos un poco de gramática. Nos vemos más adelante. ¿Nos quedó claro o más o menos le entendimos? Más o menos. Ok. Entonces, va de nuevo la pregunta. Dice, un estudiante del módulo 11 realiza la lectura de un artículo de opinión en el periódico y considera que para su mejor comprensión debe realizar estas actividades. Identificar que están correctamente escritas las palabras donde tiene duda y clasificar los fonemas de cada palabra. Identificar verbos, sustantivos, artículos y adjetivos. Analizar las oraciones. Subrayar dentro del texto las palabras que desconoce y definir el significado de las palabras de origen extranjero. ¿Con qué ámbitos de la lengua se relaciona esta actividad? El inciso A, fonográfico, morfosintáctico, léxico, semántico. De repente nos parecen como bien raras estas palabras, pero como lo vimos ahorita en el video, suelen ser cosas que normalmente utilizamos, mas no sabemos que se llaman así. Vámonos a la que sigue. ¿Cuáles son elementos de una estructura de texto? Párrafo, elementos lingüísticos, puntuación o enunciado. El párrafo, comenzaremos por definir qué es un párrafo, un conjunto de oraciones con un solo tema central. Ay, no sé si se salieron y volvieron a entrar o están apenas llegando. O idea central. Desde el punto de vista formal, un párrafo comienza con una sangría, un espacio en blanco que aleja la primera letra del margen de la página y termina con un punto.
Entonces, de estos elementos, el 1 y el 4, el párrafo y el enunciado, son los elementos de una estructura de texto. Ordena los siguientes enunciados para que se disponga de un párrafo que tenga una cohesión lógica. ¿Cómo los ordenarían? Ahí les doy la respuesta. Soñó que un genio marino le ofrecía su vara mágica para penetrar en el seno de las olas. Soñó que aceptaba que entraba en el líquido elemento y bajaba de ola en ola, como por la escalinata de esmeraldas en función hasta llegar a una roca soberbia que parecía el crestón de cristal de una nívea montaña. Ese de inciso C. No está todo el texto, pues, solo son algunas líneas. ¿Cuál de las operaciones es una explicación correcta del propósito comunicativo del texto informativo? Recordemos que el texto informativo sirve para dar a conocer y difundir conocimientos sobre un tema en particular y se caracteriza por tener un lenguaje directo, objetivo y formal. Y la respuesta correcta es la número 1. Ahí grita un gatito. Hay que poner mute nuestros micrófonos, porfa, solo cuando vayan a participar lo prenden. ¿Sale? Gracias. Para ayudar a no distraernos con otros sonidos. Del proceso de escritura de ensayo, considerando que se relee, se reestructura y revisa el texto, ¿qué es lo deseable de dicho proceso? No corregir sino hasta el final, esquematizar el contenido, hacer 2 textos posibles o realizar un borrador previo. ¿Qué creen ustedes que sea? Nomás uno, ahí no se está contando. La número 4, realizar un borrador previo. Para preparar una composición o texto sobre un tema se sugiere la metodología del proceso de escritura. ¿Qué piensas de tener dicha metodología? ¿Cuál de estas 4 seleccionaría? La 4. La 4. Muy bien. Vámonos a la 11. Identifica la opción que presenta una palabra que no forma parte del mismo campo semántico. Vista, digestión, oído o olfato. La 2. La 2. ¿Los otros qué son? La vista, el oído y el olfato, ¿qué son? Oigan, tengo la cámara apagada, no me había dado cuenta. No lo prendí, discúlpenme. Son sentidos, maestra. Son sentidos. Y la digestión no es un sentido, es una función. ¿Sale? Sí. Muy bien. Ahí está.
¿Cómo se estructuran en formato de dicha ficha bibliográfica los datos de la Constitución editada en 2004 por Porrúa en México en la ficha específica de legislación? Usa solo los datos disponibles. Ahí les va. En el número 1, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el autor, quien lo modifica, el país y el año. El número 13. ¿Cuál elemento del ensayo informa en primera instancia sobre la propuesta del autor? El 4, la hipótesis. La propuesta del autor es: yo creo que sucedería esto, yo creo que pasaría el otro, yo pienso que la sociedad se comporta de cierta manera. Esa es la propuesta del autor y a eso se le llama hipótesis. Que con una investigación se va a refutar, se va a decir, no, no es cierto, no era verdad. O se va a sentar y va a decir, sí, era real lo que yo pensaba. ¿En qué consiste la metonimia? ¿Han escuchado esa palabra? No. Dice aquí, figura retórica que consiste en reemplazar una palabra por otra con la que se relaciona. Por ejemplo, este domingo tocan Bach y Vivaldi, música de Bach y Vivaldi. Es como abreviar, pues. ¿Sí? Designa una cosa por el nombre de otra por tener una característica relacionada directamente. ¿Qué otro ejemplo de metonimia conocen? A ver. ¿Alguien sabe qué se celebra hoy en Mexicali? ¿Qué evento masivo va a haber hoy en Mexicali? No. ¿No les suena el año chino? El año chino. Hoy es el inicio del año chino. Y normalmente, ¿alguien sabe dónde se va a celebrar? La chinesca. En la Chinesca, ¿sí? Que en realidad es el barrio chino llamado La Chinesca. Eso es metonimia. En lugar de decir todo lo que nosotros decimos, con La Chinesca sabemos el lugar, lo conocemos, que es el ejemplo que tenemos acá. Este domingo tocan a Bach y Vivaldi. O sea, no los van a tocar a ellos, o sea, no es literal que van a ir a tocarlos, sino que van a tocar música de Bach y Vivaldi. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Vámonos a la siguiente entonces. ¿Cuál es el término que permite identificar estas acciones? Una persona desde el interior de su carro saluda a un conocido que va caminando en la calle y éste le responde con una seña amistosa. Un profesor trabaja con sus estudiantes en clase. En el estadio de béisbol de Campeche juegan los Piratas contra los Diablos. Esto se llama interacción, ¿sí? Estas acciones es una interacción. No hay una relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, probablemente los piratas y los diablos no son amigos. Micrófono, hay que pagarlos, por favor. No son amigos, no tienen una relación, tampoco sienten una emoción de, ay, mira, vamos a jugar contra los diablos, ¿no? Y tampoco es la comunicación porque quizás no se están comunicando mucho, pero sí es una interacción porque interactúan las dos personas. A partir de este elemento del entorno, un autor constituye los significados del texto, el contexto social, las conversaciones discursivas y el lenguaje. ¿Qué método utilizarías para la comprensión de textos? A ver, ustedes díganme cuál sería la respuesta correcta. ¿O cuál creen que sea la respuesta correcta? Acuérdense que aquí, La 1. acuérdense que aquí nos podemos equivocar. Es la 3. Buscar La tres. datos que te remitan a la información relevante. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos todo un texto, probablemente tenemos algo de información, pero por más pausado que lo leamos, si es demasiado extenso, nos cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, aunque tuviéramos el mismo texto así de larguísimo, si nosotros focalizamos en esa información relevante, marcamos, señalamos
o desechamos información de más, entonces podemos comprenderlo. ¿Sí me explico? De la lista siguiente, indica cuáles son los objetos de estudio de un análisis sintáctico. ¿Qué es el análisis sintáctico? Vamos a ver qué es la sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia cómo se combinan y se ordenan las palabras para formar oraciones. La unidad mínima que estudia la sintaxis de la oración. Y dice aquí, ¿cuáles son sus objetivos? La separación de oraciones, cambios de significados de palabras, partes de la oración y funciones, concordancia, género y número, el sujeto y predicado con sus núcleos y modificadores, modo, tiempo y persona. ¿Cuáles son? Sería la A. Ah, correcto. La 19 dice, identifique de la siguiente lista algunas de las cualidades que debe cumplir la hipótesis de un proyecto de investigación. Recordemos que la hipótesis es lo que el autor cree que va a suceder, lo que el autor piensa, una aportación del autor, ¿sale? Debe ser lo más general posible, su planteamiento no debe estar sujeto a comprobación, sí debe estar sujeto a comprobación. Debe hacer referencia a la situación objetiva y corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. Es la C, la 3 y la 4. Se te pide producir una presentación para discutir la expresión ideológica de los textos. ¿Cuál opción conviene que abras para definir un nuevo documento en PowerPoint? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que sea? ¿A 3? Presentación en blanco, ¿sí? ¿Por qué la presentación en blanco? Debería ser, ay, déjenme escribir. Debería ser esta. ¿Sí se marcó o no se marcó? Esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué esta no? Porque dice que es una nueva página web. Y si nosotros nos movemos a web, entonces nos salimos de PowerPoint. ¿Sí? ¿Y apagar micrófonos, por favor? Gracias. Vámonos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes procesos le permitirán redactar un análisis morfosintáctico de un texto que se presente? ¿Qué es la morfosintaxis? Es la parte de la gramática que estudia la formación de las palabras y la relación entre ellas para formar oraciones. Identificar oraciones subordinadas adjetivas para comprender el procedimiento de construcción de un texto. ¿Qué factores intervienen en la interpretación de un texto? ¿Cuáles creen ustedes que intervengan de estos 4 que están aquí? Nomás uno, no se me amontonen. Yo digo que es la 4, maestra. No sé. Sería la 2 y la 3. La 2 y la 3. Conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector. Ahí les va. Cuando nosotros vamos a tratar de interpretar un texto, no puedo empezar de la nada.
simple y sencillamente lo que hacemos es desde mis conocimientos. ¿Cuáles son mis conocimientos que ya tengo? Pues ya sé leer, para empezar, ¿no? Si a mí me están hablando de algo que no conozco, me cuesta mucho trabajo comprender el texto. Por ejemplo, si viene la gente de la NASA y nos empieza a hablar de sus procesos y si nosotros nunca hemos leído sobre lo que significa NASA para empezar, a qué se dedican, de qué se trata, pues parece que nos están hablando el chino. Y no vamos a saber de qué nos están hablando. Cuando nosotros empezamos a leer un texto donde ya tenemos una base previa y entonces nos adentramos a más cosas, nos gusta leer más, desarrollamos este proceso cognitivo del lector. A la 23 dice, ¿a través de qué medio se plasma la ideología de un texto? Ideas, redacción, argumentación u opinión. Ideas. Ideas. Y en el primer renglón lo dice, una ideología es una colección de ideas. Muy bien. ¿Qué haces si te dejan leer la lectura Pedro Páramo de Juan Rulfo y al terminar de leerla resulta que no entendiste la mayor parte del texto? ¿Qué tendrías que hacer? Number one. La 1. Replanteas tu técnica de lectura y la intentas de nuevo. Así rapidito les quiero platicar. A mí me costaba mucho trabajo entender historia. Se me hacía demasiada información y decía, no puedo aprenderme todo esto. Y lo que hice, replanteé mi técnica de lectura y me acuerdo mucho que me puse a leer para el examen, creo que era el examen final del semestre, no recuerdo, todo el módulo, todo el librito que nos dan en el Cobach, nos daban en el Cobach, no sé ahorita, pero todo el librito, yo recuerdo que me puse a leerlo y caminaba afuera, me salía a caminar afuera en el patio y lo iba leyendo y yo me lo iba imaginando como si fuera una película. Me encantó porque conocí la historia y me la sabía, ahorita ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero me sabía la historia de México desde Mesoamérica, o sea, desde los aztecas, los mayas, los olmecas, hasta cuando Cedillo ganó. Me la sabía así de paso esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego porque me encantó esa técnica de estudio, esa técnica de lectura. Poder leer y leer y leer y leer hasta entender, pero mi manera fue, me lo voy a imaginar como si fuera una película. Entonces yo me imaginaba las escenas en la cabeza. Le vi cuando le quemaron las patas a Cuauhtémoc, vi cuando vendieron México, dije, malditos desgraciados, ¿por qué la venden? O sea, era así como, wow, o sea, como si estuviera viendo una movie. Y entonces me hizo tan interesante que dije, qué padre es leer en voz alta. Para mí, yo comprendo mejor un texto cuando empiezo a leerlo en voz alta. En voz baja me pierdo. Mi pensamiento se va, ay, que voy a cocinar al rato, ya estoy, ¿no? Pero cuando empiezo a leer en voz alta es como si yo misma me lo estuviera platicando. Y trato de hacer las entonaciones, respeto los puntos, las comas, para poder asimilar mejor mi cerebro. Ahí les paso el costo para que más o menos ustedes también ahí le echen por ese lado. Muy bien, chicos, hoy nos vamos a ir también a revisar la guía 2 para avanzarle, porque recordemos que son 7 guías. Déjenme nada más aquí abrirla. Muy bien. La guía 1 eran 24 preguntas, no son tantas. Y la guía 2 son 25 preguntas, entonces perfectamente alcanzamos a abarcar las 2 lecciones del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, chicos, muy bien. Entonces, maestra. vámonos con la guía 2. ¿Ya están todos listos con ella en la mano? Sí. Excelente. Eso es prontitud e interés. Igual, aquí viene mi nombre, el nombre de la materia y la presentación también es una presentación del profe Enrique Moreno. Y vamos a darle. Dice, ¿en qué consiste la metáfora? ¿Qué es una metáfora? A ver. ¿Quién me dice qué es una metáfora? No más uno, ¿eh? No se me amontone. Ahí está el texto. Léanlo y díganme qué es una metáfora.
¿Quién me lo dice? Nadie le entiende lo que... Dice referirse a una cosa mencionando otra de forma poética. Tan fácil como los ejemplos que vienen en el cuadrito azul. Ese niño es la oveja negra de la familia. Realmente es una ovejita, ¿no? Es un niño. Pero en sentido figurado, estamos presentando o estamos diciendo que algo o alguien es cierta cosa, cierto objeto, cierto animal, aunque sabemos que no lo es. Ahora sí, de las 4 opciones que tenemos acá, díganme cuál es la correcta. La 1, maestra. Vamos a ver. La 1. En la 3, es la identificación de un término real con un término imaginario. ¿Sale? La 1 dice, es designar una cosa por el nombre de otra con la que se tiene una característica relacionada directamente. Vamos a ver el ejemplo este de, ese niño es la oveja negra de la familia. ¿Será de color negro o será un animal que es oveja? Ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces no está relacionado directamente. Sin embargo, se identifica con algo que podría ser imaginario. La oveja negra se le llama así porque sería como la diferente. ¿Sale? Identifica la función lingüística de cada una de las expresiones siguientes. La apelativa es respetar las instrucciones de tránsito. La poética, la noche de tus ojos, es una invitación a la felicidad prohibida. Y tomé agua mineral del manantial de Tehuacán. La 3, metalingüística. El sustantivo designa seres como existencia independiente y la palabra no solo lleva, perdón, la palabra solo lleva acento diacrítico. Eso es la metalingüística. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto valorativo? A ver, léanlos, texto valorativo, texto informativo, y me dicen cuál es la respuesta correcta. La 1. Es la 3. La opinión de los valorativos y la falta de comentarios informativos. En el informativo, si yo digo, por ejemplo, en las noticias, hay algo que de hecho a mí me molesta. En las noticias aquí en Mexicali había un señor, no recuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que daba la noticia y aparte daba su comentario. No sé, pues que el presidente dijo esto, que el gobernador dijo el otro, que los diputados... Yo creo que no debería de ser así. Yo creo que nosotros como Cachanilla nos debemos de levantar en armas y hacer... Y ahí estás incitando a como alebrestar al pueblo. Y como comunicólogo tienes el poder de comunicar, nada más. Me he fijado que en algunos noticieros a nivel nacional, cuando dan una noticia, dicen ellos, cito a fulano de tal, ¿no? Y leen el Twitter o leen el comentario o dicen exactamente lo que la persona dijo. ¿Por qué? Porque se pueden malinterpretar y pensar que el periodista está dando su punto de vista y a él solo le toca informar. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. La 4 dice, analiza el siguiente párrafo y relaciona sus partes con el tipo de ideas. El fin de semana fui al Centro Histórico de la Ciudad de México. Visité la Catedral, el Palacio Nacional y otros edificios coloniales que mencionó Jorge Llanes, el comentarista del programa de radio La Hora Nacional. Ya ni está él, está el chat. Cuando trató el tema del arte colonial,
Janes mencionó que si tenía uno la oportunidad de ir al centro, era muy importante ver personalmente estas manifestaciones artísticas para poder comprender mejor la época de la colonia a través de sus obras de arte. ¿Cuál será la idea central, la principal y la secundaria? La A. La idea central sería B, la visita. Muy bien. Una de las principales, visitar edificios coloniales, ir al centro histórico de la ciudad, ¿sí? Efectivamente, pues por ahí vamos. La opinión del comentarista sobre la importancia de que las personas realicen la visita. Y por último, la 3D, las personas deben ser la obra de arte. Efectivamente, es el inciso A. ¿Cuáles fueron las repercusiones de los descubrimientos de las ciencias naturales sobre la percepción que tenía el hombre sobre el universo y sobre sí mismo? ¿Cuáles creen ustedes que hayan sido? La 4. La C. La B. La 2, comprender el orden interno que no está regido por la divinidad y conocer que el mundo está regido por leyes físicas, químicas, etc. ¿Qué pasaba? Miren, yo creo que en la clase pasada ya lo platicábamos. Resulta que hubo un tiempo que se llamaba la escolástica, donde la iglesia regía todos los pensamientos y se decía lo que se tenía que creer, lo que se tenía que ver, de acuerdo a su percepción, ¿sale? Pero eso, la gente conforme fue desarrollando la inteligencia dijo, pues como que muchas cosas no me suenan. Y empezaron a investigar, hacer experimentos, buscar. Cuando se dieron cuenta que existía lo que nosotros le llamamos la ciencia, que ya existía desde hace mucho, pero no la habían encontrado. Y entonces empieza una época llamada la Ilustración. La Ilustración porque era como el sentido de darle iluminación al pensamiento. Entonces, de creer todo lo que decía la iglesia, la humanidad se fue al polo contrario de no creer en nada de lo que decía la iglesia y que todo tenía que ser comprobable. Y no, en ese entonces era como una separación, se hizo como una separación entre la cuestión espiritual y la cuestión científica. Sin embargo, conforme hemos ido avanzando en la vida, pues nos hemos dado cuenta que estamos hablando de lo mismo, nada más que desde dos puntos de vista diferentes y con diferentes bases, ¿no? Pero se habla exactamente de lo mismo. Dentro del proceso de investigación para la explicación de un proceso natural, ¿qué tipo de estudio se lleva a cabo cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que suceden a su alrededor? ¿Será una investigación de campo, de encuesta, descriptivo o exploratorio? Ahí está la respuesta. Exploratorio. La 4. La 4. Y el exploratorio. ¿Por qué? Porque quiero ir a ver qué quiero investigar. Yo quiero investigar el comportamiento del adolescente de preparatoria. Híjole, pero no sé exactamente qué aspectos, porque a lo mejor hace mucho que no convivo con muchachos de preparatoria. ¿Qué me toca hacer? Ir a una preparatoria a ver qué hacen. ¿Cuál es la vida del adolescente de preparatoria? ¿Más o menos? Sí. Del siguiente fragmento del texto, El llano en llamas de Juan Rulfo, contesta lo que se te pide. Vamos a ver aquí, ¿qué es la heterodigético y homodigético? Híjole, no me va a dejar para abrir el video otra vez, no. Sí, a ver, sí me dejó. My name is Saleh. I'm a professor of engineering and computer science at MIT. The partnership that we have with professional... Gracias, señor, por decirnos que es del MIT. El narrador heterodiegético. Cuando se clasifican los narradores de un relato, de acuerdo a su presencia o ausencia dentro de la historia, se halla la existencia de dos tipos, el homodiegético y el heterodiegético.
El narrador heterodiegético es aquel que se encuentra fuera de la historia y que por tanto no tiene participación ni inferencia alguna en las acciones de los personajes. Su función entonces es meramente la de contar. El adjetivo heterodiegético se conforma a partir de dos palabras de origen griego. La primera de ellas, hetero, significa distinto o diferente, y la segunda, diégesis, significa narración o relato. Esto nos indica entonces que es un narrador distinto o diferente al relato que se encuentra por fuera de él. Tipos de narrador heterodiegético. Existen dos tipos de narrador heterodiegético, y su diferencia radica fundamentalmente en el grado de conocimiento que el narrador posee respecto de las acciones de la historia. En primer lugar está el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, como narrador heterodiegético, se sitúa por fuera de la historia narrada, y además posee un conocimiento total o absoluto de las acciones, los pensamientos y las emociones de los personajes. En segundo lugar, tenemos el narrador de conocimiento relativo. Hasta aquí, ¿le entendimos cuál es el heterodiegético y el homodiegético? Para no terminar de ver todo el video, pues sino contestar ya la pregunta. ¿Nos quedó un poquito claro? ¿Sí o no? Sí. Excelente. Ahora sí, leamos el texto. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo para que no sea solo mi voz la que se escucha? Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrañada la mañana. Y él seguía todavía allí amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo habían a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un resucitado. ¿Quién lo iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás como quisieron hacerle ver los del Álima, sino porque tuvo razones. Él se acordaba. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Qué será? La 3. ¡École! Muy bien. Me encanta cuando le agarran la onda a esto. No importa que nos equivoquemos, acuérdense, aquí se vale equivocarse, pero el chiste es equivocarnos aquí para no equivocarnos en el examen. Ahora, ¿qué será un narrador autodiegético? ¿Quién me lo lee, please? Cuando él, yo, que narra es a la vez centro de atención narrativa, se constituye en héroe de su propio relato. Es llamado en términos de género autodigético, como por ejemplo ocurre en la autobiografía con las confesiones, los monólogos interiores y las narraciones epistolares o en forma de diario. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los tipos de narradores, que son los que ya hemos visto: autodiegético, homodiegético, ¿sí? El homo, el hetero, todos los que vimos ahorita, aquí están, ¿sabes? Dice tipos de narrador, según el punto de vista del narrador, según la participación del narrador. Narrador extradiegético, intradiegético. Según la participación del narrador, sería heterodiegético y autodiegético. Y el narrador homodiegético, que son los que ya vimos ahorita, ¿sí? Homo, hetero, y ahora vamos con el auto. Las siguientes figuras representan una historia sobre un lechón. Elige la opción que tiene el ordenamiento que mejor describe la historia desde los antecedentes hasta que el lechón tiene sus cuantos meses de vida. Platíquenmelo cómo debiera ser. Es la A, maestra. ¿La Es la C? A. La. Es la A.
La siguiente dice, ¿cuáles fueron las repercusiones de los descubrimientos de las ciencias naturales sobre la percepción que tenía el hombre sobre el universo y sí mismo? La acabamos de contestar. ¿Cuál era? La A, 2 y 3. 2 y 3, correcto. ¿Sí? Es la misma pregunta que la 5. Selecciona las frases que completan la siguiente definición de ideología que es usada en las ciencias sociales. La ideología es parte ¿de qué será? Es la 2, maestra. Vamos a ver. Correcto. Pensamientos propios generados desde la moral familiar y aprendidos en la niñez por el proceso de educación y convivio humano. Acuérdense que una ideología viene de las ideas. ¿Qué es la polisemia? Ahí dice, ¿eh? Es la 3, maestra. Muy bien. Está muy claro, ¿no? Perdón, no sé qué tengo en mi garganta, creo que es el frío. La 12, ¿qué es un fenómeno natural? ¿Qué será? La 1. Es todo cambio sucedido por sí solo, sin la intervención del hombre. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor de lenguaje en la relación con el hombre en el mundo te pide que realices una crítica sobre la aplicación de los derechos humanos en el sistema penitenciario de México. ¿Cómo la realizarías? ¿Qué haría? ¿Cuál de las 4 llevarían a cabo? La 2. Sería la 3. Analizarías los elementos que integran dicha situación y después emitirías tu opinión, sustentando con tus propios argumentos y los de otros autores. Vamos a ver qué dice la 2. Buscaría la opinión de otros autores sobre el mismo tema para tener una visión previa y emitiría una opinión basada en la experiencia de los expertos. ¿Por qué no sería la 2? Porque está incompleta. Acuérdense, hablar de sustentados en nosotros requiere que vamos a poner las referencias. ¿Dónde lo leímos? ¿Quién lo dijo? Eso es sustentar. Un conocido programa se transmite por radio y televisión a todo el país. El conductor llevó a un cantante de un conocido grupo musical a quien le preguntó sobre sus proyectos. La respuesta que dio el cantante fue: hace un mes fuimos a cantar cerca de Ixtlaxigual y como hacía un frío muy fuerte, los espectadores no tuvieron otra opción que cubrirse con un zarape. Yo me preguntaba, ¿querrán quedarse o oírnos cantar y tocar? Hacía tanto frío que ni fue necesario que hubiera policías cerca para mantener el orden. ¿Cuál de las siguientes figuras del lenguaje que se encuentran en la respuesta del cantante? Vamos a ver. Si tu cuarto de hotel es la recámara, el gimnasio y el comedor, quizás necesitas más que un cuarto de hotel. ¿Sabes mejor lo que un pasa Airbnb, cuando mezclas mejor más cúrcuma con espacio. jengibre? La cúrcuma se ha utilizado durante siglos para ayudar a detener el crecimiento de tejido graso y frenar el aumento. ¿Alguna vez has bailado salsa? ¿Alguna vez has bailado o visto bailar salsa? En un principio es difícil. Es más, ¿alguna vez has bailado salsa? Déjenme cerrarlo y regresarme porque le piqué tantas veces que creo que se me abrió varios. Espérenme. Aquí está. ¿Alguna vez has bailado salsa? ¿O visto bailar? En un principio es difícil. Es más, siempre es difícil.
Sin embargo, la salsa es guapachosa, pegajosa, contagiosa y marca bien el paso. Porque si al bailar tú pierdes el paso, tu pareja pierde el ritmo. Una vez que dominas el paso, le imprimes estilo, que se identifique quién está bailando. Y después, a gozar, a disfrutar. Hablar correctamente es algo similar. Las formas son contagiosas. Es más, en ciertas regiones se identifican por su tonalidad o sonsonete y las hace peculiares. Sin embargo, en ciertas regiones no pronuncian bien todas las letras de cada palabra. O ¿Les suena algo así como... De eso estamos hablando. corren y no se les entiende. Y el receptor pierde el paso de la comunicación. Hablar correctamente es el ritmo de la pronunciación. El estilo. Tú le imprimes estilo con tu forma de ser. Es más, cuando la gente no te ve y te escucha, te identifica, porque tú le imprimiste un estilo, una forma de ser. Si tú tienes todo esto, hablar te hace identificable, pero también disfrutable. La gente te quiere escuchar, incluso quiere imitarte. Recomendación: dicción salsa, salsa dicción. Que sea contagioso, que esté bien marcado, que tenga estilo y a disfrutar. Habla bonito. Por favor, hablemos bonito. ¿Sale? Por ejemplo, hay gente que dice aiga. Yo de repente siento que me chillan los oídos cada que escucho el aiga. ¿Les ha tocado o no les ha tocado? Ay. Y verdad, y de repente como que dices, ¿qué está diciendo? Y como ahorita, si se dieron cuenta, me costó un poquito de trabajo leer lo que dice aquí, porque efectivamente cuando no escribimos correctamente o no leemos correctamente, nos cuesta mucho trabajo pronunciar nuestro idioma que es tan bonito. El otro día le recordaba a alguien que un amigo me decía que el francés es para las damas, el alemán para dar órdenes, el inglés para los negocios, pero el español es para los dioses. Entonces, cuando no lo decimos bien o cuando no enriquecemos nuestro vocabulario con ciertas palabras, pues solemos como, no te quiero escuchar, ¿no? La dicción. Bueno, nos regresamos un poquito acá porque nos decía, la respuesta correcta es la A, pues. Nos preguntaba, ¿cuál o cuáles son las figuras del lenguaje que se encuentran en la respuesta del cantante? De construcción, de dicción, o de palabras o tropos, de dicción porque afecta a la composición fonológica. Ya dijimos que es el 2 y el 4. De dicción son ambas, porque afecta el significado de las palabras y afecta la composición fonológica y fonética de las palabras. Hay personas, perdón, que dicen caléxico. ¿Los han escuchado? Aquí les voy a quitar les voy a dejar de compartir tantito solo para verlos. ¿Han escuchado cuando la gente dice caléxico? ¿Sí o no? O cuando dicen sexto. ¿Sí han escuchado a esas personas? Hay un problema de dicción porque nunca aprendieron a pronunciar la X, pero para eso también hay herramientas. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas? Yo les voy a pedir que en este momento me ayuden leyendo esta palabra que les voy a escribir. ¿Me la pueden leer, por favor? Ahí dice caléxico. ¿Cómo dice? Caléxico. Caléxico. Si la separamos así, ¿qué dice? Caléxico. Si las personas que tienen problemas para pronunciar la X leen la palabra así, caléxico, sí la pueden pronunciar. Tengo una alumnita que es, pues, viene aquí a asesorías y resulta que esta muchachita tiene problemas para decir las palabras con X. Y volví y le dije, a ver, dime caléxico. Le dije, no, caléxico.
porque no puede pronunciar la X. Y se la escribía así como se las escribió usted. Le dije, a ver, léemelo, y le dice, caléxico. ¡Ay, sí lo puede decir! Y yo, ajá. Hay maneras en cómo nosotros mismos podemos ayudarnos a pronunciar mejor las palabras cuando nosotros leemos textos escritos y revisados y todo aquello, o sea, libros, novelas, ampliamos nuestro bagaje de palabras y podemos saber qué significan. Luego también existen muchas personas que de repente escuchan una palabra rimbombante y quieren aplicarla en todos lados aunque no aplique. Necesitamos saber qué significan las palabras para poderlas usar. Vámonos a la 15. Analiza el siguiente caso. Pepe está en el cine y a su derecha se sienta una persona. Se apoya en el descansabrazos de tal manera que su codo está dentro del asiento de Pepe y pone las piernas abiertas y estirándolas ocupando parte del espacio frente a Pepe. Si Pepe decide aguantar toda la función en esa posición, ¿qué tipo de valor sociocultural refleja su actitud respecto a la otra persona? ¿Cuál será? Tolerancia. ¿Tolerancia? La tolerancia. ¿Sí? Si se pone a pelear será la competitividad. Y la justicia sería, oigan, quítenme este de aquí enseguida porque me está invadiendo. De las siguientes personas presentan un mensaje relacionado con la connotación como recurso artístico verbal. A ver, léanos. Ruperto, Flavio, Polo o Amelia. Fabio y Polo. Correcto, muy bien. Las escenas de la telenovela Sentimientos del Frenesí presentan mayor contenido erótico que las de la telenovela Las Arenas del Salitre. Y esta, a su vez, mayor contenido erótico que las escenas de la telenovela Donde haya mi corazón. ¿Cuál debe ser una clave para realizar una búsqueda en Internet en mi preparación sobre este proyecto? ¿Telenovela erótico o telenovela erótica? ¿Por qué? Porque el que sean situaciones o escenas eróticas no tiene realce dentro de una telenovela, ¿sí? Si nosotros buscamos en lo erótico escenas a lo mejor de, qué sé yo, del privilegio de amar, de cadenas de amargura, que no sé, X novela, no la vamos a encontrar porque su género, su rango no está dentro de lo erótico, sino dentro de la telenovela. El estudiante del módulo 11 debe desarrollar la capacidad de comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista. Aplica este concepto señalando si las afirmaciones que siguen son verdaderas o falsas. Ahí les va. La primera es verdadera. El concepto en que vive el historiador influye en sus juicios sobre el pasado. Las siguientes dos son falsas. Debe tomarse por buena la opinión que goce de mayor consenso entre los historiadores, no necesariamente. Las mejores teorías son las de más reciente publicación y difusión, no es cierto. Y por último, la última sí es verdad, la calidad de las fuentes de información es determinante en la validez de las conclusiones. La 19 nos dice, esa también ya la leímos, también está repetida, sabemos que es el exploratorio. ¿Se acuerdan lo que les platicaba de la preparatoria? Identifica el concepto que pertenece a cada método, genérico o experimental. El primero, el genérico, serían el D. Estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen. En esta descripción se hace la explicación, se aplica en la sociología. Y el experimental busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones y demostraciones repetidas. Esas demostraciones repetidas son los experimentos, por eso es que se llama experimental. Relaciona las clases de contexto lingüístico con sus respectivos ejemplos, físico o cultural. Es la número 1. Físico es la atención al retorno. Cultural sería la C,
En Ensenada, Baja California, se identifican algunas palabras con un significado diferente del que tiene en Chetumal, Quintana Roo. Identifica con una V los verdaderos y los falsos. Las dos primeras son falsas, las dos últimas son verdaderas. ¿Cuántas personas votarían por el presidente Bush otra vez? Es un ejemplo de planteamiento para llevar a cabo un estudio descriptivo. Eso no es cierto. Un estudio descriptivo habla más del sí o no, 3, 4. El análisis sobre si las palomas y ratas tienen un mismo periodo de crecimiento al llegar a su madurez se puede considerar ejemplo de un estudio experimental. No, porque no puedes estar. Sí puedes experimentar con animales siempre y cuando no les dañes. Y aquí estamos hablando de su vida, pues. Estamos tomando en cuenta la vida de los animales, sean ratas, sean pichones, sean lo que sea. La siguiente es verdadera. Analizar el porcentaje de la población mexicana que emigra a Estados Unidos en el 2007 es un ejemplo de estudio descriptivo, sí. ¿Cuántas personas comprarían una televisión Sony en lugar de una televisión Hitachi? Es un ejemplo de un planteamiento para hacer un estudio de campo claro. La 23 dice, las palabras de cada una de las oraciones siguientes están mezcladas. Ordena cada una de las oraciones e interpreta su significado. Si el significado es verdadero, anota B. Si es falso, la F. O en amar, beber el agua de es. ¿Qué dice ahí? En el primer enunciado, ¿qué dice? ¿O qué debería de decir, pues? La primera es falsa, no es bueno beber el agua del mar. La segunda dice, todos los libros tienen 400 páginas. No es cierto, no todos los libros tienen 400 páginas. La siguiente que dice, la 3, dice, frecuentemente por juzgar podemos acciones sobre nosotros a los. Frecuentemente nosotros podemos juzgar a los hombres por sus acciones. Sí podemos, aunque no debiéramos. Nunca que descuidados los tropiezan son. Y la última es falsa. Nunca los que tropiezan son descuidados. Es falso. Los resultados de un experimento metalúrgico sobre la dureza del acero a diferentes temperaturas de tratamiento se representan en el siguiente gráfico. ¿Qué interpretación debe darse a los resultados del experimento? A la temperatura C se tiene mayor dureza del metal y a la temperatura D se tiene menor dureza del metal. A la temperatura B se tiene una mayor dureza del metal que la temperatura E. ¿Cuál será la correcta? ¿La A o la 1 o la 2? La 1. La 2. La 1. Porque la temperatura de la B está aquí. Dice que tiene mayor dureza que en la temperatura E. ¿Cuál está más arriba? ¿En el punto E o en el punto D? Pero se supone que el metal entre más temperatura es más blando, ¿no? Así es. Pero aquí nos dice, obviamente quien hizo esto no sabe eso. A la temperatura C, pero según la gráfica, o sea, en la gráfica dice que en la temperatura C la dureza aumenta. Eso es lo que dice la gráfica. ¿Sí? Okay. Que en la temperatura D la dureza baja. Okay. Creo que la persona que hizo esa gráfica no trabaja en una empresa metalúrgica y tampoco conoce la resistencia de los materiales. ¿Cuáles palabras sustituyen correctamente el uso de cosa, algo, esto en las siguientes oraciones? Pueden cambiar ligeramente el género o número.
¿Cuál de los dos grupos sustituirían ustedes las palabras por las verdes que están ahí? ¿Las del grupo 1 o las del grupo 2? La 1. Correcto. Es la 1. Muy bien, chicos. Están un poquito... Lo que pasa es, bueno, yo no les encuentro mucha lógica a las preguntas. Sin embargo, hay que tratar de encontrar qué es aquello que me dice en la pregunta para poder encontrar la respuesta. No son, aunque son muchas guías, si se fijan, voy a detener el video para que no sea más pesado. ¿Estamos de acuerdo?